En el siglo XIX, el mundo creció cerca de 100% en términos del Producto Interno Bruto. En el siglo XX creció cerca de 400%. Nosotros estimamos que en este siglo XXI la humanidad va a crecer 2.000 o 3.000%. No hemos visto nada. Estamos viviendo en el tiempo más increíble de la historia de la humanidad. En los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos 2 milenios. José Cordeiro es profesor en la Singularity Universidad de California. Lo que nos plantea es muy impactante, teniendo en cuenta además lo que nos acaba de decir la entrevistada anterior, Steffi Capobianco. Nos alertaba desde los jóvenes, como están alertando en todo el mundo, que tenemos 10 años como humanidad para cambiar radicalmente nuestros modos de hacer, de producir, de consumir, mirar cómo nos transportamos, qué ropa usamos, cómo nos alimentamos. Falta poco tiempo, dicen los jóvenes, cuyo emblema es esta Greta Thunberg que pasea por todo el mundo en el sentido de viaje, ¿no? Va viajando por todo el mundo diciéndonos a los adultos que la casa está en llamas. En ese contexto hay otras cosas que tienen que ver con la tecnología y la acción del hombre que intentan equilibrar de algún modo todo esto que la civilización ha destruido. No creo que adrede, no creo que pensando de un modo que nos iba realmente a perjudicar, sino creyendo en algún modo que era la mejor educación, la mejor justicia, que íbamos a contribuir para el bien común. Con este prisma estamos viendo que hay cosas que modificar radicalmente. Entonces, está ese mundo que nos está diciendo hay que hacerlo rápido, y está el mundo del hacer que está haciendo cosas y que veremos si llega. La inteligencia artificial es algo en la cual están cifradas muchas esperanzas para poder reunir y potenciar tanta información que anda dando vuelta. ¿Y cómo se hace? Con diferentes proyectos en el mundo entero. Queremos hablar de uno que tenemos más cerca, en la Argentina, lo que están haciendo los profesores de la Patagonia para conocer de los cultivos, el agua que hay, la necesidad de conocimiento y para poder después interpretarlo en favor de la humanidad y del planeta en general. Por eso vamos a hablar un rato ahora con Silvia Flaherty, que es investigadora del CONICET y forma parte de un proyecto que se llama, traducido, Inteligencia Artificial para la Tierra. Silvia, con este contexto quisimos de algún modo también darte noticia de por dónde viene el programa y cómo nos podés ayudar a anudar este presente que encierra las dos cosas, la urgencia y la desesperación por cambiar, y todo esto que se viene haciendo en plano paralelo para tratar de hacer habitable este planeta que vivimos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, estaba escuchando a Steffi, que estaba hablando antes sobre el tema del cambio climático y todo, muy interesante, y la verdad me alegro mucho que haya un grupo de gente joven impulsando todo esto. Bueno, nosotras en la Patagonia lo que estamos haciendo es utilizar, digamos, herramientas de inteligencia artificial, más básicamente clasificadores de redes neuronales, para tratar de generar un mapa de los usos y coberturas del suelo en el valle inferior del río Chubut, en la provincia de Chubut. Es un mapa de redes neuronales. No, el mapa es de cultivos. Ajá. Las redes neuronales son el método que se utiliza para generar este mapa. ¿Cómo es eso? Para poder entenderlo mejor. ¿Cómo es Claro, las redes neuronales son parte de la inteligencia artificial, y lo que hacen es tratar de identificar, de automatizar, digamos, un proceso de identificación de cultivos mediante un algoritmo, mediante funciones que tratan de reproducir el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo,
¿Cómo hacemos nosotros para identificar algo? Vemos muchas veces, suponete que querés identificar un vaso, ves o una taza, y ves muchas tazas de diferentes formas y colores, y en algún momento cuando te ponen una taza delante que nunca viste, sabes que eso es una taza. De la misma manera, nosotros lo que hacemos es entrenar estas redes neuronales con imágenes o con ejemplos de los diferentes cultivos o de los diferentes usos del suelo, que no necesariamente son cultivos, puede ser uso urbano, industrial, y de alimentar estas redes o entrenar estas redes con muchos ejemplos de estas coberturas o de estos usos de suelo, para que después, mediante un algoritmo, una automatización del proceso, puedan identificar, cuando vos le pones una imagen más grande, todo el valle inferior del río Chubut, puedan identificar los cultivos de manera automática, digamos, y que uno no tenga que estar trabajando en cada parcela. No sé si más o menos se entendió. Absolutamente, sí, ahí vamos muy claro por ahora. ¿Qué tal? Juan Rox Bueno, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Ahora, quiero que podamos profundizar un poco en la importancia de tener estos mapas de cultivo. En un momento, en reunión con todo el equipo, nos pusimos a hacer una especie de ejercicio de pensar, bueno, ¿para qué funcionaría esto, no? Entonces pensábamos, si sabemos los cultivos que hay en el suelo, podemos saber, por ejemplo, de qué nutrientes se están alimentando. Si sabemos qué cultivos hay en el suelo, podemos suponer qué tipo de, por ejemplo, agroquímicos se están utilizando para su desarrollo. Y así también podemos saber en qué tipo de desechos de estos químicos terminan en el río. Por ende, después, ese río por dónde va circulando y por dónde va pasando. Digo, ¿estamos acertados un poco en cómo estamos pensando esta información? Sí, eso es parte de la importancia de este mapa, es justamente conocer un poco cuál es el aporte de esos. Nosotros hemos estado trabajando en esta temática del río. Los pongo un poquito en contexto. El río Chubut es el río que provee de agua para todo tipo de actividad humana, desde la industria hasta el consumo y el riego. Prácticamente el 50% de la población de la provincia de Chubut. Y la provincia de Chubut es una zona semiárida, por lo tanto los recursos hídricos en la provincia son muy importantes. Entonces esto de saber cuáles son los cultivos que tenemos y cuál es el aporte de cada uno de estos cultivos o de los usos, porque no solamente los cultivos, también hay feedlots, que son áreas de producción ganadera, también hay industria. Entonces cada una de estas actividades o cada uno de estos cultivos va a tener un aporte de nutrientes al río diferente, y bueno, que se puede también manejar de alguna manera si uno tiene un panorama claro de cómo está en el presente, ¿no? Claro, conocer los recursos, conocer qué hay ahí, conocer aquellas cosas que nosotros artificialmente vamos poniéndole al suelo por ahí. En definitiva, contar con información para decidir mejor y automatizarla de modo tal que casi apretando un botón podamos tener ese panorama que vos mencionabas, como si fuese en el cerebro, ¿no? Exactamente. Además, la importancia de poder automatizar el proceso es poder actualizar estos mapas, porque hay tendencias, o sea, hay cambios en la producción. Los productores cambian qué es lo que hacen con sus parcelas. Puede ser agricultura o puede ser ganadería, o simplemente puede haber emprendimientos inmobiliarios. O sea, hay una dinámica en el valle que va cambiando, y lo importante de poder automatizar el proceso es que estos cambios puedan ser monitoreados y evaluar tendencias a futuro, y estas tendencias te llevan a generar escenarios o a identificar escenarios de cambio, y todo esto contribuye a la gestión, a una mejor gestión de los recursos hídricos, ¿no? Claro, partiríamos de un consenso sobre un registro que podría ser compartido, ¿no? Una especie de registro
que nosotros suponemos va a ser de libre acceso, que todas las personas van a poder tener esa información, o esa será información calificada que podrán pagar las empresas o los estados. No. Nosotros somos, como dijiste al principio, somos un grupo multidisciplinario y de gente del CONICET. Yo personalmente estoy en la Universidad Nacional de la Patagonia y estamos haciendo esto en, digamos, plena compromiso personal y profesional con el bienestar de la provincia y a través de eso con el bienestar general del país en el que estamos, ¿no? Como ciudadanas y como profesionales lo hacemos. Finalmente, la idea es que es que estos mapas estén finalmente disponibles para los organismos de gestión, los organismos provinciales y para los productores también, porque los productores son una parte importante de esto, ya que estamos trabajando de una manera remota y desde el aire estamos trabajando con sus campos, ¿no? Así que el compromiso es que esta sea información disponible para quien la necesite, la solicite y que haya una devolución de lo que estamos haciendo a la sociedad. Silvia, un abrazo grande desde acá, felicitaciones por lo que hacen y muchas gracias en nombre de todos por el aporte. Bueno, gracias a ustedes por difundirlo. Silvia Flaherty es investigadora del CONICET.